Buenas. Buenas a todos, ¿cómo están? Ay, ¿qué hice? Muy bien. ¿Ven bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, eso es importante. No se ve. Listo. A ver dónde estamos. Ustedes me ven que estoy buscando cosas, es porque estoy dando la entrada a gente que está en la sala de espera. Así que... ¿Quién saluda ahí? Mirá, se están saludando entre ustedes, me parece. Bueno. Ahí está Virginia. Bueno, vamos a comenzar entonces con la segunda parte del tema de la Eucaristía, misterio de comunión. Lo vamos a hacer con una oración, ya que estamos hablando de la Eucaristía, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Bien, nosotros estuvimos hablando la última entrega acerca de lo que decían los evangelios, pero también dijimos que habían textos que eran importantes tenerlos en cuenta y que habitualmente no los tenemos muy como eucarísticos, pero lo son. Uno es 1 Corintios, capítulo 11. Es fácil de acordarse. 1 Corintios 1:1. Más fácil, imposible. En el cual San Pablo, de alguna manera, muestra lo que es justamente la Eucaristía, de manera sacramental. De manera sacramental. Nosotros vamos a ver ahora el que está acá arriba, que es el texto de los textos de Juan, y son dos, básicamente. Uno es el discurso del pan de vida, que lo nombramos la última vez, en el capítulo 6. Es importante también recordar estos números, una manera rápida de poder saberlo, ¿no? Capítulo 6 de Juan. Y el otro capítulo, el capítulo 13. Entonces vamos a verlos los dos juntos, a ver qué nos dice de novedad esto. Adelantamos algo la última vez. Habíamos dicho que la novedad de Juan, con respecto a los evangelios sinópticos, era que Juan introducía el valor del servicio como forma eucarística. Por eso vemos en el dibujo que pusimos aquí a Jesús lavando los pies a uno de sus discípulos. ¿A qué discípulo? ¿No recuerdas? ¿A qué discípulo le lava los pies? Ahí está, muy bien. Ahí me dice Pedro, Laura. O por lo menos a las que yo vi, no sé si los otros lo dijeron. Bueno, vamos entonces a adelantarnos un poquito para meternos de lleno en estos dos textos, en lo que es el discurso
de Juan. Como ven acá en el diagrama, son dos grupos, perdón que yo estoy dándole el ingreso a los que van entrando más tarde. El pan de vida, capítulo 6, y la última cena, capítulo 13. Dentro del capítulo 6, vemos tres partes que las queremos identificar claramente. Cada una de estas partes las vamos a poder asociar después, cuando estamos presentes en la misa, con una parte de la misa. Veamos cuál se corresponde a cada cual. Si ustedes se fijan, la primera parte va a corresponder a la liturgia de la palabra, cuando empieza la misa, hasta el momento previo a la consagración. Luego la consagración, lo que se llama la epíclesis, y que termina obviamente con la oración consagratoria. Y por último la comunión, que es el punto culmen en el cual el hombre se asocia al cuerpo de Cristo, recibiéndolo en su vida. Veamos cada una de estas partes en detenimiento. Vamos a leer ahora los versículos 33 a 51, que dice lo siguiente. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Que ya les he dicho, ustedes no creen aunque me han visto. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que viene a mí no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo lo que ve al Hijo y cree en Él, tengan vida eterna, y yo los resucite en el último día. Los judíos murmuraban porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús le contestó, dejen ya de murmurar, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, el único que lo ha visto es aquel que viene de Dios. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Bueno, como ustedes han escuchado, hace referencia constantemente a los profetas, al pan bajado del cielo, al maná. Esto es una recopilación de la historia de cómo Dios ha participado a lo largo del tiempo en la vida del hombre. Toda esta participación de Dios Padre a lo largo del Antiguo Testamento se confirma de manera definitiva en Cristo Jesús. Por eso hemos titulado esta parte, la parte de la palabra, porque la palabra, que antes era dicha por el Padre, a partir de Jesús se ha hecho carne. La palabra se ha hecho carne y mora entre nosotros. Ya no es solamente algo dicho, sino que es algo realizado concretamente. Por lo tanto, la palabra estará relacionada directamente con el hecho concreto de que Jesús se hace hombre y por lo tanto se hace don para todos nosotros. Luego de que Jesús ha realizado la multiplicación de los panes, ahora los invita a los discípulos a que den un paso más. Ya no se trata solamente de comer algo que va a saciar el hambre físico de cada uno,
sino algo que le va a dar verdadera vida, una vida según el Espíritu. Ese pan que ellos conocían por la palabra, que había sido dado por Dios en el desierto, ahora se hace vida concreta en la vida del hombre. Y Jesús se identifica a sí mismo como el pan de vida, el enviado por el Padre. ¿Ah? Pero no es un pan que viene, sacia el hambre y se va, sino que está dándole al hombre la llave para el encuentro definitivo para vivir con Dios. Por lo tanto, es mucho más simplemente que un pan histórico. Es un pan existencial, que el hombre, si quiere realmente vivir con Dios, debe hacerlo suyo. También es una respuesta del hombre. ¿De qué manera el hombre responde a este pan bajado del cielo? Ya no es comerlo como si fuera un objeto, como un pan común, sino que es reconocerlo como Dios por medio de la fe, de una fe firme y una fe viva. Sin este reconocimiento, sin este primer paso de reconocer a Jesús como el pan que da la vida, es imposible permanecer al lado del Señor. Es el primer paso que todos debemos hacer. Jesús, por lo tanto, va a aprovechar el banquete que ha mandado preparar a sus discípulos para que estos tengan la oportunidad de reconocerlo por la fe como el Señor. Es el Señor que invita a este banquete, que es un banquete del reino de Dios. Por lo tanto, es un banquete que implica, como ya lo hemos dicho en el otro encuentro, no solamente un reconocimiento de Jesús, sino una manifestación explícita de la amistad que tiene Jesús para con aquellos que invita a sentarse a la misma mesa. Recordamos que para el pueblo de Israel, compartir la comida significaba ser parte de la familia. No era una invitación protocolar, era una invitación existencial, de pertenencia. Fíjense que ustedes que hay una persona que Jesús anticipa ya, que de alguna manera va a traicionarlo. El que traiciona, ¿quién es? Ustedes recordarán, ¿qué discípulo le va a decir? No. ¿Quién es? Judas. Así es, Judas. Creo que todos lo dijeron simultáneamente. Judas lo va a traicionar. Y a partir de esto que hemos dicho, la pregunta sería, ¿en qué momento va a traicionar Judas al Señor? En la última cena, cuando el Señor le da el pan mojado en vino, como identificándolo. No, lo va a traicionar desde el mismo momento en que Judas no reconoce por fe que Jesús es el pan bajado del cielo, que hace nueva todas las cosas y que cambia la realidad del hombre. ¿Y por qué no lo va a reconocer Judas? Porque él quiere no hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad. Digamos que la traición en la última cena en realidad es una consecuencia de la falta de fe en Jesús. La falta de fe que le impide reconocerlo como el pan que da la vida. Él buscaba otra cosa, Judas. Buscaba quizás un señor, buscaba un jefe revolucionario, un jefe liberador, pero no se daba cuenta de la oferta que Jesús le estaba haciendo. No en la última cena, ya desde el mismo momento del discurso del pan bajado del cielo que hemos leído. Digamos un poquito más. Vamos a leer la segunda parte que dijimos que corresponde a la parte de la consagración dentro de la misa. Los versículos 51 y 58. Dice así: Jesús añadió: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne?
Jesús les contestó: les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo vivo por el Padre, que tiene vida y me ha enviado, también el que me coma, vivirá por mí. Este pan es el que ha bajado del cielo, no como aquel pan que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Muy bien. En esta segunda parte, el Señor ya no solamente les quiere hacer recordar a ellos lo que decían los profetas y la palabra. En este caso, da un paso más. El pan que se va a entregar va a ser Él mismo. Él, su persona, se convierte en su cuerpo y en su sangre en don ofrecido por los hombres. Ya no se trata de algo dado, sino que Él mismo se da a todos. Es una vida entregada no solamente en la muerte, sino que es una vida entregada en cada acción que Jesús va realizando a lo largo de su vida histórica. Dicho de otra manera, dime cómo has vivido y te diré cómo será tu final. Si la vida de Jesús ha sido vida de entrega, lógicamente el final de su vida también será una vida de entrega. En este caso, de su misma vida en la muerte y muerte de Cristo. El Padre hace la donación del pan de vida, que es el Hijo, pero el mismo Jesús a su vez se entrega al hombre. La lógica trinitaria, la lógica de Dios, es la lógica de la entrega constantemente. Por lo tanto, colorario de todo esto, ¿cuál será la lógica del hombre? Si quiere vivir acorde a esta lógica de Dios, se entrega, será la lógica de aquella persona que está dispuesto a darse por los demás. ¿Ya? Por eso decimos, cuando hacemos la misa, nosotros también estamos participando del sacrificio eucarístico. Nosotros no somos espectadores de lo que está sucediendo en la misa. Somos partícipes, somos concelebrantes de la misa. Si es que realmente estamos dispuestos a entregar también nuestra vida por el hermano, por el prójimo y por Dios mismo. ¿Sí? Otra característica es que este don, que es Jesús, ¿sí?, es un don que está dispuesto a unirse con nosotros, a hacerse uno, lo que habitualmente denominamos pertenecer al cuerpo místico de Jesús. Y esto es muy importante. Cuando participamos de la misa y vamos a comulgar, lo que estamos comulgando, ¿qué es? Es al mismo Jesucristo. ¿Ah? Pero si nosotros pertenecemos a ese Jesucristo porque somos parte de su cuerpo, si comulgamos a Jesucristo, también, ¿qué estamos comulgando? A nosotros mismos, porque pertenecemos al cuerpo de Jesús. Y por lo tanto, cuando comulgamos lo que somos. Por eso se hace mucho hincapié en que uno debe ir confesado, como decimos antes, ¿no? Antiguamente nadie iba a comulgar si antes no se confesaba. Hoy, lamentablemente, eso ha quedado un poquito, no le dan la importancia que tiene, pero el sentido profundo es que nosotros no solamente comulgamos el cuerpo de Cristo, sino al pertenecer al cuerpo de Cristo, estamos comulgando lo que somos. Y si nosotros somos pecado, consumiremos nuestro propio pecado. ¿Ah? Y no solamente eso, sino que introducimos también ese pecado en el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Por eso es muy importante estar bien preparado para el momento de la Eucaristía. Acá San Agustín habla de una mutua inmanencia.
Nos incorporamos a la iglesia de Cristo por la fe e incorporamos a Cristo en nosotros comiendo su cuerpo y su sangre. Recuerden que para San Agustín el cuerpo de Cristo es la iglesia, concretamente. ¿Tá? Vamos a dar otro paso. No quiero detenerme mucho en esto porque vamos a buscar las conclusiones. La comunión implica, yo diría más que es un encuentro con Jesús personal, un encuentro que nace en la fe, pero que obviamente se muestra en forma velada a través del don físico, que es el pan y que es el vino, concretamente, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos sacramento, o comúnmente denominado misterio. ¿Qué es el sacramento? ¿Qué es el misterio? Justamente es la representación de esa gran experiencia del hombre que es entrar en comunión con Dios. ¿De qué manera lo podemos mostrar? A través justamente del sacramento por el cual se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y recordando siempre, recordando que todo sacramento debe ser reconocido por una fe. El sacramento no es magia, no es simplemente un amuleto, sino que implica el compromiso de la persona de creer en ese sacramento. Y cuando uno cree en algo, está dispuesto realmente a proclamarlo, ¿no? A contagiarlo, a mostrarlo como algo valioso. Por eso cuando decimos fe viva, decimos obras concretas que muestren la fe que uno tiene. A veces realmente causa extrañeza cómo muchas personas participan de la misa, pero después no participan de los frutos de la misa, que son las obras concretas, especialmente las de caridad que podemos hacer para el resto de los hermanos. Dicho de otra manera, si realizamos ese acto sacramental y nos quedamos nada más que en el hecho concreto y no en los frutos que produce, estaremos realizando un acto incompleto. Y finalmente, la última parte, que es del versículo 59 al 71, que dice lo siguiente. Jesús dijo todo esto cuando enseñaba en la sinagoga de Cafarnaúm. Recuerden que Cafarnaúm prácticamente era el lugar donde Jesús se movía porque era la zona de Galilea, y ahí era Pedro, recordemos, y ahí eran muchos de sus discípulos. Muchos discípulos de Jesús que lo habían oído decían, es dura esta enseñanza, ¿quién puede aceptarla? Dándose cuenta de que sus discípulos murmuraban, Jesús les preguntó, ¿esto los escandaliza? Entonces, ¿qué sucederá cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida, la carne de nada ayuda. Las palabras que le he dicho son espíritu y vida, pero hay algunos entre ustedes que se niegan a creer. Acá vuelve a introducir el tema de la fe. El de la fe, miren que todavía acá no está hecha la Eucaristía, no estamos hablando de la última cena, y sin embargo todavía algunos no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Y acá introducimos algo que es el concepto de la gracia. Jesús les dice a sus discípulos, vengan a mí, coman de este pan y este cáliz. Pero no solamente les dice eso, les dice, crean en eso para poder comerlo. Y no se quede en eso, sino que también les dice, el Padre les dará la fe para que ustedes puedan creer. Es decir, Dios asiste no solamente en el hecho de creer, sino también en el movimiento inicial que lo lleva a creer concretamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por supuesto que el hombre tendrá que después dar una respuesta concreta y decir, sí, yo creo. Desde ese momento, muchos de los discípulos lo abandonaron
y no andaban más con él. Esto a veces lo olvidamos, ¿no? Pero había discípulos, no solamente los 12, que lo acompañaron hasta la última cena, sino que otros tantos discípulos, muchos se calcula que eran muchísimos más, dejaron de seguir a Jesús, porque la propuesta de Jesús era radical. Había que estar dispuesto a dejar la vida conocida hasta entonces para aceptar la nueva vida. Y eso a veces nos asusta, porque implica un cambio profundo en cada uno de nosotros. Entonces Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Yo me pongo en el lugar de Jesús, ¿no? Viendo cómo muchos se iban, cómo se iba quedando solo, y de repente, ¿qué iban a hacer sus discípulos más apegados, los 12? Simón Pedro, como no podía ser de otra manera, le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocido que tú eres el Santo de Dios. Hemos creído, punto fundamental para seguir a Jesús. ¿Quién no creyó? Todos los que se fueron, y atención, alguno que se quedó, pero que no creía, Judas. Por lo tanto, no solamente es una cuestión de apariencia, yo estoy al lado, yo sigo. Es un seguimiento existencial. Es Judas estaba al lado de él, pero existencialmente no lo estaba. Los otros discípulos no estaban ni existencialmente, ni siquiera al lado de él. Y el resto de los 11 discípulos sí estaban con él existencialmente y al lado de él. Bien para diferenciarlo, ¿no? Porque a veces vemos tanta gente que va a la iglesia y decimos, ¿estas personas son seguidoras de Jesús? ¿Son verdaderamente discípulos de Jesús? ¿O están presentes nada más? ¿Su vida está metida en esa misa que están realizando? ¿O su vida está compartida con un teléfono, compartida con la persona que tengo al lado, que seguramente debe tener muchas cosas interesantes para decir, y por eso estoy muy entretenido? Qué interesante verlo en nosotros, esta realidad de los discípulos. Le dice Jesús, le dice Pedro, nosotros hemos creído y reconocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le contestó, ¿acaso no fui yo mismo el que los elegí a ustedes los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se refería a uno de los 12, a Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo iba a entregar. Está claro entonces que el seguimiento de Jesús es mucho más que decir sí y nada más que sí. Recordemos que, lo vamos a ver más adelante, que Pedro, en el momento de la última cena, va a negar al Señor. Vamos a pasar un poquito para poder no atrasarnos demasiado. Después ustedes lo pueden leer con detenimiento porque está a disposición de ustedes también el tema del PowerPoint. Bueno, finalmente esto lo que hice fue una comparación entre los tres momentos que hemos analizado y lo que es la misa, ¿no? En la primera parte de la palabra tenemos una presencia de Cristo actuante a través del discurso, a través de la palabra, y recordándole a los discípulos que Él es ese maná profetizado desde Moisés, pasando por todo el Antiguo Testamento y los profetas. En la segunda parte se habla de una presencia de Cristo como don. Él se entrega como pan vivo, su cuerpo y su sangre, hacia nosotros, ¿no? Sus hijos. Y la tercera parte es la comunión, ¿no? Que es la presencia, estar unido, íntimamente unido al Señor. No una unión física, estar al lado, sino una unión real entre Dios y nosotros, concretamente. Participar en lo que es la vida de Jesús, que implica su vida, su pasión,
su muerte y finalmente su resurrección. Esto, por favor, esto hay que grabarlo con letras de oro. Participar en la vida de Jesús implica cubrir todos los aspectos. Si dejamos alguno sin cubrir, estamos participando mal. Y entonces se producen distintas, vamos a llamarlo de alguna manera, creencias que desfiguran la presencia de Jesús en el mundo. Ya que nosotros, al ser cristianos y al formar parte del cuerpo de Cristo, somos imagen de ese Cristo para otras personas. Dicho de otra manera, con un ejemplo que creo que puede servir. Si nosotros nos quedamos solamente en la pasión y muerte de Jesús y nos olvidamos de la resurrección, seremos unos cristianos bastante amargos. Es lo que el Papa dice con cara de vinagre, ¿no? Que lo dice de una manera tan simpática que es hasta agradable, pero que en el fondo está mostrando una incomprensión del misterio eucarístico. Nos hemos quedado con una parte nada más. O esos cristianos que viven pensando en lo que Jesús trabajó a favor de los demás, ¿no? Con los milagros, con las ayudas, con toda su obra ministerial. Y se olvidan de la pasión y de la resurrección. Son lo que habitualmente vemos como cristianos hiperactivos, que se dedican mucho realmente a hacer obras de calidad y que está muy bien, y que se dedican mucho hacia afuera, pero poco hacia adentro. No meditan, no profundizan el misterio de la muerte y resurrección de Jesús como fuente de gracia para poder hacer las obras que nos pide el Señor. Porque esas obras no son fruto de nosotros, sino que es fruto de la gracia de Dios. O aquellos que son muy espirituales, que viven pensando a Dios en el cielo y que tienen una relación personal con Dios y se olvidan de la dimensión comunitaria, de la dimensión, yo diría, quizás de sufrimiento, la dimensión de entrega que Jesús nos ha dado. Esa dimensión no debe ser olvidada nunca, porque así nos entregamos nosotros hacia los demás, a partir del modelo, de la imagen de Jesús entregado en la cruz. Por eso hay que tener mucho cuidado en no irnos a los extremos. Vamos a pasar a la segunda parte de Juan. Este creo que es muy conocido para todos, seguramente, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente. Capítulo 13. Ustedes ya no se pueden olvidar más a partir de ahora. Capítulo 13 marcado a fuego. Dice así. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, él, que siempre había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Qué significa amar hasta el extremo? Él está dispuesto a entregar su vida, no solamente a través de las obras realizadas en su ministerio, sino la entrega final, completa, absoluta. Durante la última cena, cuando ya el diablo había movido el corazón de Judas, el hijo de Simón Iscariote, para entregarlo, fíjense este detalle. El Evangelio de Juan, cuando nombra a Judas, lo nombra solemnemente, es decir, lo nombra completo. Judas, hijo de Simón Iscariote. De alguna manera lo que intenta hacer es marcar bien la diferencia entre esta persona que no comulga en la fe en Cristo y aquellos que sí comulgan con la fe en Cristo. Lo pone como personaje central de lo que es la negación del Señor. Sabiendo que Jesús, que el Padre lo había puesto todo en sus manos, que había salido de Dios y que volvía a Dios, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. ¿Quiénes se ataban la toalla a la cintura para limpiar? Los esclavos. Jesús se hace esclavo de los demás. Luego echó agua en una palangana
y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: tú jamás me lavarás los pies a mí. Típico de Pedro, ¿no? Con ese ímpetu de decir, no, 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 yo sé bien lo que hay que hacer. Y acá Jesús le responde: si no te lavo, no participas de lo mío. Pedro le dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le contestó: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús dijo: no todos están limpios, porque sabía bien quién lo iba a entregar. Después de lavarle los pies, Jesús se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que su amo, ni el mensajero más grande que quien lo envió. Felices serán si entienden esto y lo practican. No me refiero a todos ustedes, porque sé a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura que dice: el que come mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. ¿Que yo soy qué? Que yo soy Dios. Es la identificación que hace Dios de sí mismo cuando está en la zarza ardiente con Moisés. Les aseguro que quien recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, recibe al Padre que le envió a Jesús. Jesús entonces se identifica entre sus discípulos, sus seguidores, como justamente esa revelación de la Eucaristía, que es la Eucaristía que se entrega por amor. Y yo creo que este es el símbolo máximo que el Señor les entrega a sus discípulos cuando le lava los pies. Hacer las cosas por amor. La persona que se entrega es por eso que lo hace, porque ama. La persona que no ama no hace entrega de nada, absolutamente de nada. La respuesta del discípulo, ¿cuál va a ser? Y frente a una muestra de amor, será justamente una respuesta de fe y amor también. Por lo tanto, participar de la Eucaristía significará para el cristiano, para el seguidor de Cristo, para el discípulo, participar de esa comunión con Jesús. ¿Qué significa participar de la herencia? Recibir de los bienes, pero también hacer lo que Jesús hizo, lavar los pies. Esto es lo que nos pide el Señor a cada uno de nosotros en nuestra vida como cristianos. Hoy, la pregunta que podemos hacernos es: ¿de qué manera nosotros podemos hacer esto mismo que Jesús le pide a sus discípulos? Bueno, hay muchas seguramente, cada uno podrá evaluar qué condiciones tiene para hacerlas, pero hoy creo que quizás la más importante es la ayuda al hermano necesitado. Creo que esa quizás sea la más evidente para todos nosotros, si realmente queremos que todos los que participamos del banquete, de alguna manera, invitar a los demás, a los que están fuera de la participación del banquete. Ahí estoy silenciando porque si no se me interrumpe. No se trata, vamos a decir, esto es importante también tenerlo presente, no se trata solamente de un gesto de humildad. Esto también no es solamente un hecho social, lavar los pies de la demás persona o ayudar al hermano.
Nosotros hace poquito salimos a repartir alimentos a un grupo de hermanos muy necesitados. No es solamente ese gesto, se trata de vivir juntos el misterio de pertenecer a Jesús. El que pertenece a Jesús es aquella persona que está dispuesta a amar. Ese es el signo por el cual nos hace cristianos a todos nosotros. Por lo tanto, ¿podremos participar de la Eucaristía? Sí, pero si en el fondo no estamos dispuestos a mostrar el amor hacia los hermanos de manera concreta, esa participación pierde valor, se desluce, no es completa. La gran novedad que introduce Juan, comparado con los sinópticos, es que la Eucaristía es amor, es participación en el amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se entrega con este acto de, digamos, de su vida, lo que está haciendo es dar a conocer al Padre. Está diciendo cómo el Padre es donación y es amor. Y por lo tanto, nosotros tendremos que entrar en la misma lógica que entra Jesús, que es la lógica del servicio. No podemos permanecer indiferentes frente al dolor del hermano. El discípulo tiene que quitarse yo diría, sus oropeles, sus presunciones, acá ponemos sus vestidos, y asumir la condición de siervo, repitiendo lo que hizo Jesús. Yo acá puse una palabra que por ahí no es tan común, expresión de la ortopraxis. La palabra ortopraxis es la recta praxis, el recto actuar, el hacer concreto. No se trata de mímica, cuando el sacerdote está en la misa, cuando ustedes están en la misa compartiendo el momento de la consagración eucarística, no se trata de hacer un gesto para que parezca que se está haciendo una misa, sino que se trata de hacer la realidad en nuestra vida. Los que participamos de la misa tenemos que ser también expresión práctica de lo que hizo Jesús, y no mímica solamente, no actuación. Finalmente, terminamos con que el mandato nuevo que Jesús le va a dejar a sus discípulos será, por lo tanto, el mandato del amor. Así como Él hizo morada en este mundo, que nosotros hagamos morada en Jesús, participando del convite eucarístico. Al pedir que nosotros lavemos los pies de los otros, no se trata de hacer algo ya conocido, como un acto simplemente de asistencia. Se trata de que con pequeños actos que nosotros podamos hacer, logremos crear, o mejor dicho, ayudar a lo que Cristo ya ha creado, que es el mundo nuevo. Es el mundo del amor. Conclusión, cuando nosotros recibimos esta Eucaristía, más que recibir algo que ha venido hacia nosotros, somos nosotros los que por el amor vamos hacia el encuentro de la Eucaristía. El proceso cambia de sentido. Somos nosotros como discípulos de Jesús que nos incorporamos al cuerpo al recibir la Eucaristía, y no tanto la Eucaristía como simplemente como un objeto entregado a nosotros. De esta manera, con esta mirada, le quitamos el aspecto, yo diría, puramente objetivo de la Eucaristía como cuerpo y sangre de Jesús. Por supuesto que tiene un valor objetivo, desde luego, pero no es solamente un valor objetivo, sino que en eso también está incluido compartir la misma vida que Jesús nos ha regalado con su encarnación, para que nosotros podamos ser elevados, como respuesta a su encarnación, abajamiento, que nosotros podamos ser elevados hacia el encuentro del Señor. Y con nosotros, no solamente nosotros, sino los hermanos y el mundo entero. Dicho de otra manera,
cuando las personas vean en nosotros nuestra comunión, nuestra misa, nuestra celebración, que vean en esa celebración el mundo nuevo que Jesús nos ha regalado. Esto es un desafío, yo diría, enorme, enorme que nosotros tenemos. Ser testimonios de este mundo nuevo. Cuando este mundo nuevo se dé a conocer a los demás, se va a ir generando lo que llamamos una espiral de intimidad, lo que llamamos comúnmente un contagio. Ahí yo puse un dibujito, simbólico nada más, es nada más como un ejemplo. En ese origen de la espiral está la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de donde nace el amor a través de la creación y la encarnación de Jesús. Pero que no continúe en eso, sino que en la medida de que los discípulos vamos sumándonos, participando del cuerpo de Cristo, vamos haciendo extensiva esta espiral hasta alcanzar a todo el mundo. Es una dinámica que nace en el Padre, luego se expresa en Jesús encarnado, y de él nace el amor hacia la comunidad entre nosotros. ¿Quién permanece fuera de esta espiral de crecimiento y de amor? Judas. Pero no a partir de la última cena, sino desde el mismo momento en que no creyó en que Jesús era el amor encarnado de Dios. Creo que esto es muy, muy importante. Muy, muy importante. Bueno, me gustaría, por acá terminamos ya esta presentación. Vamos a dejar de compartir esta acción. Un segundito, mientras vamos cerrando esto. Ya volvemos entonces a las mesas. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Quisiera saber si ustedes me pueden ver a mí. Te agradecería si me pueden hacer un OK. Y les voy a pedir que reactiven su micrófono. Así los puedo ver. Ahí alguien tiene un ruido un poco raro. No sé qué es, pero... Debe ser yo. Hay en una casa 2 teléfonos. Bueno. Bueno. No sabía que era eso, pero... Es un circuito realimentado. Está bien. No hay problema. Yo estoy tratando de verme a mí mismo, pero no sé por qué no me puedo ver. Estas cosas, pero bueno. Bueno, les dejo, la idea sería un poquito plantearles a ustedes una pregunta para que podamos debatirlo. Somos 20, yo los voy a dividir en 3 grupos, ¿está bien? Más o menos da 6/7. Y la pregunta es si nosotros, en nuestra participación eucarística, llámese participación en la iglesia a través de la misa, podemos, digamos, de alguna manera, mostrar a través del amor este misterio eucarístico que recibimos. Y de tal manera que podamos ampliar la espiral, esa espiral que estamos viendo,
para hacer que ese amor sea un amor comunitario. No simplemente un ir a la misa, comulgar y volverme. A veces es lo que pasa, lamentablemente, ¿verdad? Esa sería la pregunta. ¿Se entiende? Díganme si alguno tiene alguna dificultad con respecto a lo que se está preguntando, o alguna aclaración. Podemos mostrar a través del amor, podemos mostrar, O sea, mostrar a través del amor entre nosotros, como comunidad, el misterio eucarístico que estamos viviendo, de tal manera que hagamos crecer ese espiral, por llamarlo de alguna manera, es un nombre obviamente simbólico, este espiral que contagie a más y más hermanos que obviamente se sientan llamados a participar de la Eucaristía. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, entonces a partir de eso yo los voy a mandar a los grupos. Vamos a armar 3 grupos nada más, de 6/7, y empezamos a debatir ya 15 minutos, no más, ¿eh? No más. Vamos a iniciar. Necesitaba un chocolate. ¿Cómo es eso? Grupo pequeño. ¿Cómo entrar? Vayan entrando los distintos grupos. ¿Y cuál nos toca a nosotros? Y no sé. No importa cuál toca, lo importante es que ustedes le den el ok para entrar. ¿Quién quedó? Osvaldo, ¿vos estás todavía? No. Mónica, falta entrar. Y José, no entraste. José. Sí. Con él hemos trabajado. Con Osvaldo ya estuvimos la semana pasada trabajando juntos. Sí, señor, sí, José. Sí. Y acá con otra señora también. ¿Quién Así es? se van conociendo. Judith. Sí, Con Judith también. Sí. Sí. falta Mónica nomás. Ahí está. Somos 7. Somos 7. Está muy bien. Yo estoy afuera. Sí, sí, sí. No participo. Ah, bueno. Yo Tenemos chupeo. al, Bueno, chicos, para ir entrando en el debate, Vamos. ¿quién arranca con la primera opinión? Es una sola pregunta. Eso, la preguntaste. Sí. Vamos a ver quién es eso. Yo entro. Hola, ¿qué tal a todos? A mí si me quieren encontrar mala, moléstenme cuando estoy en el sagrario o tomando la comunión. Es un momento de tanta intimidad, realmente de tanta profundidad, que realmente preferiría que no me molesten. Eso es lo que a mí me pasa. Y después uno es como que sale más pleno, no digo más bueno, digo más pleno y más tolerante también hacia algunas cosas que la vida nos va planteando diariamente. El momento de la unión con el Señor, y no significa que se termine ahí, pero es mi experiencia personal. Por eso les aclaré antes que a veces me molesta sobremanera si alguien viene y me dice, vení, hay que hacer otra cosa y yo estoy en el sagrario. Eso me pone bastante nerviosa, digamos, descolocada. Un poco, perdón que te interrumpa, un poco Y- siguiendo la línea de San Juan. Sí, dale. Siguiendo la línea de San Juan. Sí. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos en el sagrario tomando lo que vos estás diciendo, ¿no? Podemos ver un aspecto comunitario. Es decir, ¿qué pasaría
si estando vos en el sagrario, por ejemplo, viene una pandemia, esto si pasó es pura casualidad, si pasó es pura casualidad, viene una pandemia y dice, a partir de ahora van a estar 3 meses sin poder estar haciendo adoración al sagrario. ¿Ah? Pura Bien. casualidad, pura A casualidad. veces ¿Qué es pasaría en terrible. ese caso? Comunión espiritual. Podríamos decir nosotros, siguiendo a San Juan, Sí. que si nosotros vivimos nuestro aspecto comunitario, que es el servicio en el amor, podemos estar haciendo adoración en ese servicio comunitario. Y sí, Totalmente. en Totalmente. espíritu y verdad. Y sin embargo, nunca lo vemos de esa manera. Y fíjate vos, que si vos Es ves, más, estuvimos... si No, vos ves el jamás. aspecto comunitario, podés llegar a decir, si alguien me viene a molestar, Sí. yo voy a escucharlo y voy a ver en esa molestia de esa persona lo que Dios me está pidiendo en ese momento. este momento de adoración sacramental. Sí. Es difícil, ¿eh? Somos fallidos. Es difícil porque tenemos una falla muy humana y cuando podemos estar un minutito como a solas con nuestro Señor, es pura adoración. Entonces, y no son muchos esos momentos, por desgracia, porque realmente no lo son. Y a veces, no siempre es una pandemia como en este caso, donde sí tuvimos una adoración los otros días y fue maravilloso poder hacerla, hacer un rosario, donde entraba la gente todo con, digamos, ciertos recaudos, digamos, protocolos sanitarios. Pero si vienen a decirme, vení que hay que cambiar las flores de un florerito, ahí me pongo así loca. En ese sentido, por una cosa que puede esperar 10 minutos, ahí ya yo pierdo la paciencia, lo reconozco y lo planteo. Pero es cierto, porque somos humanos y fallidos. Ahora, conveniendo con eso, un día estábamos en adoración, éramos unas cuantas mujeres, era una señora desesperada, nadie la asistía. Yo ahí dejo de orar, dejé el rosario de un costado, le pregunto qué le pasaba y se le estaba muriendo un bebé de la familia, y a un cura que le bendiga la ropita. Que le hablara, en realidad. Ahí solucionó el problema. Las demás continuaron rezando. Yo no digo que a mí no, digamos, me sacó de situación, pero había que hacerlo. En ese caso sí hubo una urgencia. Ahora, si es por una pavada, reconozco, pierdo la paciencia con la pavada, pero lo planteo tranquilamente. Vos pusiste el ejemplo de la pandemia. Yo te voy a contestar con otro ejemplo. Teníamos una hermana divina, trabajadora en la parroquia, 10 puntos. Pero vos llegabas, ibas al sagrario y ella tenía que venir a indicarte algo que por ahí era, vas a hacer la segunda lectura, la primera, y dejá que termine el sagrario y después me lo decís. No va a cambiar en nada, pero ella tenía que ir en el momento que vos estabas en el sagrario. Entonces, eso sí te provoca, porque no es algo necesario. Y uno tendría que respetar ese momento de contemplación. Si nosotros en nuestra participación eucarística, muy bien. Bueno, yo lo paso a la otra sala, yo lo dejo para que sea amor, un amor comunitario. Si así la podemos ampliar para... El otro día, empezando por el tema de la misa, como Patricio puso un ejemplo muy clarito de que no vayamos a la misa como si fuéramos a un shopping a comprarnos un pullover, vamos, compramos el pullover y nos vamos. Y no sabemos nada ni de la vida de la persona que nos la vendió, ni de la gente que estaba en el negocio, o de la gente que andaba por el shopping. O sea, tratarlo, o sea, de relacionarlo y con la comunidad y
en lo que dijo hoy, tomar a la vida de Jesús en todo, no quedarnos solamente en lo de, digamos, solamente en la parte espiritual o solamente en la parte hacia afuera, el servicio, que desde ya él dijo que separadamente todo era muy importante, pero lo importante en sí era que tomáramos todo. Es, digamos, no es nada fácil lo que pide la pregunta, como nada de Y no es lo que fácil. nos pide, No es fácil. porque dice, nuestra participación eucarística, si a través del amor podemos mostrar el misterio de la Eucaristía, todo el misterio de la Eucaristía, ¿no? Es como que, qué sé yo, es lo que uno siempre dice, ¿no? Es como a lo que uno aspira, a lo que debería llegar, ¿no? Pero es como que, sí, está bien todo lo que podamos hacer, pero bueno, lo que realmente debe ser, como lo dijo hoy, es que tomemos todo este aspecto, la palabra, muerte, resurrección, y bueno, y todo, hacia afuera, hacia adentro, es un poco, no es fácil. No, nadie dice que sea fácil. No, ya sé, no, obvio. No, es No estoy un diciendo- camino, yo digo, es un camino a diario. A veces siempre a él le digo en chiste, hoy empiezo de vuelta. Es un empezar de nuevo todos los días, no es fácil. O sea, lo estamos diciendo, pero a veces hacerlo se nos complica un poquito. Y tampoco estamos todos los Pero días bueno, igual. Tampoco somos no, todos los días igual. no. Todos los Pasa días que estamos de la misma forma. Tal así. cual, estamos como haciendo una teoría un poco. Eso no quiere decir que en la práctica la podemos llevar con la mayor pulcritud. Pero bueno, ejercitar, ensayar, diseminar un poco lo que escuchamos para poderlo llevar. No digo que lo que decimos lo hacemos, lo intentamos todos los días. Sí. Bueno, yo hablo por mí. ¿Puedo hacer una Me hago intervención? cargo de lo que digo. A mí ¿Me escuchan ahí? diario. ¿Eh? ¿Me pueden escuchar alguien? Sí. Ah, buenísimo. No sabía si me escuchaban o no me escuchaban. No, les quería, miren, el capítulo 13, con respecto a lo que están hablando ustedes, termina de la siguiente manera. Dice Jesús, pay attention. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros, así como yo los he amado. Ámense unos a otros. Repite 2 veces. Todos conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Cuando Virginia decía, y también Julia un poco también lo mismo, y bueno, Marcelo también, acerca de que, bueno, no, hay días y días, y que por ahí no siempre es perfecto ese amor. Tampoco acá le está diciendo Jesús que ese amor sea perfecto. Porque de hecho Pedro no tuvo ni siquiera la valentía, al final de sus días, cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro no es capaz de decirle sí. O sea que si Pedro no fue capaz, ¿por qué nosotros íbamos a ser distintos? Pero lo importante es que nosotros, a través de ese amor, con sus falencias, y que son muchas, podamos dar testimonio de que somos discípulos de Jesús porque amamos como Jesús amó. No de manera perfecta, como lo hizo el Señor, pero sí al estilo de como Jesús amó. Que significa ni más ni menos que amar, no como nosotros queremos amar, sino como Jesús ama. Ahora, en ese proceso de amar como Jesús ama, nos podemos equivocar, por supuesto, porque somos seres humanos. Pero lo que intentamos es amarnos como Él nos amó, no como nosotros nos gustaría amar. Por eso San Agustín, cuando dice ama y haz lo que quieras, lo que está diciendo es, si amás al estilo de Jesús, seguro lo vas a hacer bien. Porque no lo amás según tu propia voluntad. Esa es la gran diferencia, me parece. Por supuesto, perfección, humanamente hablando, no existe. Pero aspiramos a ser testimonio. Ahora, lo malo es cuando la gente
que nos ve en la misa, dice, no, estos no son testimonios para nada de Jesús. Ahí sí es grave, porque quiere decir no solamente de que fallamos en esto que nos pide, sino que no estamos participando de la Eucaristía. Es más grave todavía, porque no es que yo no fui, digamos, testimonio en ese momento. No, dejé de participar directamente en la Eucaristía, a través de mi falta de testimonio. Bueno, yo no quiero interrumpir más, pero que sigan ustedes, que No. estaba muy bien la No la quedamos participación. excomulgados entonces, podemos seguir. Sigan perfectamente. Ahora, tienen apenas 5 minutitos, ¿eh? Bueno, Dale. está bien. Justamente habían publicado unas fotos, ¿no? de reparto que hicieron ayer de viandas y todo eso. Y yo justamente recordaba, ¿no? Las palabras de Jesús cuando recuerda diciendo que cada vez que den de comer a un hambriento, es que me están dando de comer a mí. Entonces, uno, imagínate, qué gran cosa, ¿no? Es pensar en eso, y también tomar conciencia de que no son palabras. Lo que pasa es que, vamos a ser sinceros, si nosotros analizamos profundamente todo lo que nos dice Patricio, todos los comentarios, todo, uno se siente como que está en falta, pero terrible, porque tenemos las mejores intenciones, pero no es un momento, es toda una vida, día tras día, ¿no? Y bueno, eso justamente, y hoy cuando se habla tanto en estos temas de la Eucaristía, se toma como el momento que sucedió, que fue en la última cena. Bueno, justamente con el lavado de pies, Jesucristo instaura el sacerdocio. Entonces, ¿Puedo hacer una... ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno, gracias. No, quería hacer simplemente recordarles algo. Este capítulo, el 13, termina en el versículo 34 diciendo lo siguiente. Dice, les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros, así como yo los he amado, ámense unos a otros. Todos conocerán, y esto es lo más importante, todos conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Esto es fundamental, porque cuando uno está en la misa y en la Eucaristía, cuando uno va a recibir esa Eucaristía, uno lo que está haciendo es participar de esa espiral que va en crecimiento, increciendo, en el cual el reconocimiento del amor entre los hermanos genera una ampliación de ese círculo que llamamos reino de Dios. Por lo tanto, si uno va a la misa, participa en la Eucaristía, pero es una participación, yo diría, como decimos, ¿no? En soledad. Dicen que no hay peor soledad que estar solo entre muchos, ¿no? Bueno, esa participación en soledad no muestra que nosotros somos discípulos de Jesús, que es amor. En todo caso, es un antitestimonio. ¿Me explico? Entonces, la Eucaristía tiene que tener un fuerte sentido comunitario. Por eso siempre la Iglesia recomienda que cuando se hacen misas, que si hay una sola persona, si está el sacerdote solo, que no haga misa. La puede hacer, pero se recomienda que no la haga, que esté con gente, con el pueblo. Porque tiene ese sentido comunitario de mostrar que cuando uno está celebrando la Eucaristía, lo que está haciendo es la difusión del amor entre nosotros. El sentido comunitario eucarístico, que es el que estamos viendo hoy a través de San Juan. ¿Ah? Entonces, una buena pregunta es si nosotros realmente participamos con ese sentido comunitario o vamos porque, bueno, porque indica la norma que tenemos que ir, tenemos que cumplir y listo, ¿no?
Pero bueno, Claro. simplemente les dejo de inquietud. Lo dejé sin palabras. Qué desafío. Es indudable que seremos... No, pero lo que pasa es que ya habíamos hablado bastante, pero sí, o sea, No, es... vos hablas de un momento de, digamos, por ejemplo, cuando uno comulga, está en ese momento, dijiste que no es que Jesús viene, sino que nosotros, eso lo tengo que masticar todavía porque no lo puedo llegar a incorporar. Yo te escucho muy Necesito, cortado, no sé si vos me escuchás a mí claro, pero yo te poder escucho muy entenderlo cortado y un no poquito, alcanzo a ¿no? entender qué quiere decir. Pero bueno, es un momento que está uno empieza a pensar, vos decís en eso, en comunidad. ¿Me escuchás? Sí, creo que se ha ido Patricia. Está. Se transmite, es contagioso. Uno tiene algún recuerdo de algún sacerdote o alguna hermana o alguna monja o algún laico que irradió esa sensación de fe y de participar y de vivir la misa, ¿no? Y ojalá Sí. podamos, Sí, seguro. ojalá podamos llegar a hacer esos testimonios también. Claro, claro, sí, sí. Sí, hay veces que hay una persona por ahí se acerca porque te ve más, o te ve tranquila, o te ve feliz, entonces también se acerca para preguntar algo. Y eso hace que, bueno, también que quiera incorporarse también a todo, ¿no? Y ahora si nos ven, salimos de la misa con cara de apurados, o con cara de enojados, o preocupados, o protestando por algo que no tiene nada que ver con la misa, con la actualidad que nos toca vivir, y bueno, ahí sí que va a fallar la cosa. No pasamos el primer escalón que pecamos. Bueno, pero por eso te digo, a mí me parece que a veces se termina la misa y a veces uno sale, no sale tan feliz. Pareciera que ya estamos preocupados por las cosas que nos tocan vivir en ese momento, y sin embargo no tendría que ser. Bueno, bienvenidos al grupo grande. Están viniendo el resto en unos segundos. Faltan 20 segunditos. Ya se van incorporando. Así hacemos la conclusión. Finalizamos. Este grupo entró todo, ¿eh? No quedó ninguno. ¿Estamos ahí? No. Están todos, ¿eh?
Ahí están apareciendo todos. La tecnología es increíble, lo que se puede hacer con la tecnología. Es increíble. Maravilloso. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. He pasado por todos los grupos, estaban bastante entretenidos, hablando, debatiendo, está bueno eso, está muy interesante. Quisiera saber si, como no queremos pasarnos de y media, porque la otra vez nos pasamos mucho, si alguno quisiera hacer algún aporte más allá de lo que ya hayan hablado de los grupos, ¿no? Que piensen que puede ser interesante compartir con todos. Recuerden esta frase, lo que se calla se pierde. Lo que se comparte perdura en el tiempo. Qué desafío, ¿eh? Bueno, es indudable que es una gran responsabilidad ser católico. Ser reflejado por la vida de Jesús y a su vez reflejar la vida de Jesús. Es realmente difícil, pero uno tiene que sumergirse en la gracia que Dios día a día nos regala al abrir los ojos todos los días y tratar de poder llevar adelante esta vida tan difícil, ¿no? Porque compartir la vida de Jesús, su misterio sacramental, el servicio, no es fácil. Y bueno, y sabemos que vamos a ser juzgados en el amor, ¿no? Pero también sabemos que Dios es fiel y siempre nos tiende una mano y no nos va a dejar nunca solos. Y esa comunión que tenemos que tener con Él, esa común unión, ¿no? Común unión con Dios, nos va siempre a permitir llevar a cabo todas las cosas que Él quiera, siempre tratando de estar en el centro de la voluntad de Dios, ¿no? Por sobre todas las cosas. Y bueno, estamos en el mundo, pero trataremos de no ser del mundo. Gracias. Hermoso. Gracias, Marce. Hermoso. Gracias. O lo de Marcelo fue muy bueno y se quedaron todos callados, o no sé qué les pasó. No, creo que es un tema para degustarlo así con mucha tranquilidad porque ahonda mucho y es así como muy especial, muy sensible. Yo en especial 2 veces me tocó vivir el momento del lavado de los pies en la celebración que se representaba en la parroquia. Y mientras el padre nos estaba leyendo hoy el pasaje, se vive como un signo verdaderamente muy fuerte. Leerlo, escucharlo de quien lee, recordar con nuestra mente a Jesús hacerlo, pero llegar a tener la oportunidad de estar ahí y hacerlo con nuestros hermanos, queda impregnado en el alma ese sentido del lavatorio de los pies. Muy bien, gracias. Débora. Bueno, compartirles algo cortito de todo lo que se dijo, que fueron cosas hermosas, todo lo que se escuchó esta noche. En determinado momento que hablaste de la Eucaristía, de la entrega de Jesús, que anuncia, que dice que él se va a entregar por nosotros, y que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre.
En determinado momento dijiste que hay que participar y tratar de cubrir todos los aspectos de Jesús. También la entrega que hace, su muerte, para poder también participar de esa resurrección. Yo decía, bueno, para participar y cubrir todos esos aspectos, pedirle a Dios la gracia de la coherencia de vida, que nos dé esa gracia, porque eso va a ser lo que va a contagiar esa espiral del que hablábamos en la reflexión. Si, no, digamos, vamos a contagiar en la medida que podamos vivir con coherencia, configurados en Jesús, y ser otros panes de vida para otros hermanos, nada más. Gracias, gracias. Judith. Espera. Te escuchamos. Ahí está. Ahí se escucha, sí. Yo lo que pensaba es en el adorar en espíritu y verdad, ¿no? Que nada me sirve estar solamente adentro, aunque es más que valioso y de ahí me tengo que nutrir. Y yo unía, les decía a la gente, el momento de la misa, la Eucaristía propiamente, no la consagración, sabiendo la salvación del Señor, yo lo uno al lavatorio de los pies. Es como que Dios Padre nos ha donado a Jesús, Jesús se dona a nosotros. Entonces, yo lo uno en el sentido de decir, pucha, ¿no? Como el mismo Pedro que decía, no, si yo ya estoy limpio, ¿no? Y decir, hasta por algún momento, como humillante, como vos, mi Señor, me vas a venir a lavar los pies, ¿no? Y en ese encontrarse, que Él sabiendo quién soy, me lava los pies, me enamoro más de Él. Pero en la medida que cuando yo salgo del templo no soy capaz de ser pan para ser triturado por el que me necesita, lo conozca o no lo conozca yo, porque conociéndose es fácil ayudar, es como que te nace naturalmente. Si yo no logro eso afuera, lo que viví dentro del templo es mentira. Mi corazón todavía no está descansando en el Señor, está buscando el milagrito, por decirlo de algún modo. Entonces yo siento eso, siento que todo, no solo la misa, todos los sacramentos, cuando uno realmente los vive en plenitud, de algún modo u otro, aunque por supuesto no es fácil, los trasladamos afuera, desde un gesto, como decía Débora, por ahí es en el trabajo, por ahí es en el colegio, donde sea, y seguramente en la comunidad es más difícil. Sí, yo tomando tus palabras, quería extender un poquito más, ¿no? Aprovechando un poco eso. Lo que sucede en realidad es que no hay una adentro o una afuera, sino que es una sola cosa. Entonces, hay mucha gente que dice, voy al templo a orar, ¿no? O a encontrarme con Dios. Primer gran error, digamos. A Dios lo encontramos no solamente en el templo, en muchos lugares de nuestra vida. Nuestra familia, por supuesto, es un lugar privilegiado, ¿no? Donde lo encontramos. Entonces, podemos encontrar a Dios. Y así, lo que hacemos en la Eucaristía es meternos en esa experiencia nueva, en esa realidad que llamamos reino de Dios nueva, que nos ha traído Jesús. Yo en algún momento había dicho, no es tanto que Jesús viene a nosotros, sino que nosotros vamos hacia el Señor, ¿no? Creo que, no sé si Liliana había sido que me había comentado en algún momento que eso no le cerraba todavía, ¿no? Porque, ¿qué tratamos de decir con esto? Tenemos que quitar de nuestro intelecto, de nuestra forma de pensar, esa idea de que Dios está en el cielo y en el momento de la Eucaristía se hace presente en la Eucaristía. Dios siempre está presente porque es la existencia de Dios que nos invita a que nosotros participemos de esa existencia. Me estoy adelantando porque eso va a ser un tema del próximo encuentro, ¿no? Que es muy apasionante. De hecho, cuando el sacerdote consagra, cuando se consagra,
¿Qué dice la palabra? Dice, lo conocieron al partir el pan. Pero Jesús estaba con ellos. No es que no estaba, ellos lo conocieron al partir el pan. Y nosotros es lo mismo, Jesús está presente en nuestra realidad existencial, en nuestra vida concreta. Lo que pasa es que nosotros lo reconocemos en un momento en que el sacerdote en la Eucaristía parte el pan. Y entonces en ese partir el pan, nosotros decimos, ah, es este es Dios. Chocolate por la noticia, te avivaste, por fin te avivaste, porque Dios estuvo siempre con vos. ¿Tá? Pero lo vas a recibir en ese momento concreto, es el momento de la consagración de la Eucaristía. ¿Tá? Pero hay que quitar la idea de Dios como ubicación espacial. Más bien hay que mirarlo desde el punto de vista de la pertenencia relacional con cada uno de nosotros. Dios vive en nosotros, Dios vive con nosotros, pero no siempre nosotros vivimos en Dios y con Dios, por la naturaleza propia nuestra de ser pecadores, de ser personas imperfectas, por supuesto, ¿no? Pero es muy importante esto. Esto es el tema central de lo que vamos a ver el próximo encuentro, que está relacionado con la idea de Jesús resucitado. Ahora ya dejamos la parte de la última cena y vamos a analizar Eucaristía con resurrección. Por un tema histórico ha pasado que esa resurrección del Señor, por el cual es elevado a los cielos, ha creado la idea de que ahora vivimos como separados y que Jesús se hace presente en el momento de la consagración, solamente. Y olvidamos de que el Señor dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. ¿Tá? Eso tiene alguna explicación teológica que después lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, no tiene sentido adelantarlo ahora. Pero lo importante es que cuando Jesús muere y resucita, nos regala el reino de Dios. Y ese reino de Dios ya lo vivimos hoy nosotros en nuestra realidad existencial. Lo veremos definitivamente al final de los tiempos, cuando gocemos, por la misericordia de Dios, estar junto al Señor definitivamente por la eternidad. Pero hoy ya nosotros podemos apreciar parte de lo que vamos a hacer. Hoy vemos lo que seremos en el encuentro definitivo con Dios. ¿Tá? Pero bueno, eso lo vamos a profundizar un poquito más después, ¿no? Esto simplemente era para dar una pequeña explicación, nada más. No se trata de agotar el tema aquí, no se preocupen. Bueno, como ya estamos en el horario, habíamos dicho 1:30 terminar, creo que estamos puntuales más o menos, ¿no? Salvo que haya una cosa que alguien quiera aportar, yo terminaría aquí. Si nadie tiene nada más que aportar, entonces, bueno, nos vemos. Recuerden que esto queda grabado para que ustedes lo revisen en YouTube. Se comparte por las redes, como siempre hacemos. Por Facebook también lo podemos ver. Y hasta la próxima. Les digo algo. El próximo encuentro es central. Central. Después de eso, lo demás es como fácil, como decirlo, ¿no? Fácil dentro de lo que es el misterio, por supuesto, ¿no? Pero es central. Lo que viene es fundamental en el misterio eucarístico. Por eso los animo a que se animen a participar. Mi idea es hacerlo el martes. Salvo que haya algún problema en el medio, que a veces puede pasar, es encontrarnos el próximo martes, ¿no? Pero bueno, veremos que Dios con su providencia nos va marcando. ¿Está bien? Bueno, gente, a dormir, a descansar. ¿Sí? Un crecimiento todo esto. Para bueno, lo importante es que sean cosas que los movilice a decir, esto nunca lo había pensado por este lado, ¿no? Lo del espiral no. Voy a comulgar, hago la fila, pero ahora cuando ustedes hagan la fila para comulgar, van pensando, ¿no? ¿Qué servicio he hecho? ¿Qué testimonio comunitario puedo dar? Y entonces cuando están por llegar al momento de comulgar, se vuelven directamente. O comulgan.
estamos, en ese momento estamos viviendo el anticipo del cielo. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. No, Bueno, a mí me- gente, un saludo. ¿Puedo? Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Chao, chao. Que Dios le lindo. Buena semana. Chao, Osvaldo, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Abrazo fraterno. Marte. Gracias.